Bueno, estamos acá con Lino Barañao tratando de avanzar sobre pensar en el futuro, en Argentina Productiva. Gracias, Lino, por seguir con nosotros intentando, ¿no? Con toda con la difícil coyuntura en la que vivimos, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo, podemos seguir pensando en el futuro y estas cosas nos aceleran y nos muestran el máximo potencial, ¿no? Las crisis nos dan enormes oportunidades para mostrar qué tenemos, de qué estamos hechos. Así es. Bueno, un gusto como siempre estar en tu programa, Chino. Lino, ¿cómo imaginás este futuro post-pandémico? ¿Cómo entendés que la ciencia, después de todo esto, va a terminar saliendo seguramente que fortalecida, ¿no? Sí, yo creo que lo que se fortaleció es la imagen pública de la ciencia. Sobre todo en nuestro país, en lo que no había una tradición de inserción social, si se quiere, o práctica de la ciencia. Como consecuencia de la pandemia aparecieron una serie de desarrollos rápidamente, digamos. En los pocos meses ya había inicios de test de diagnósticos, barbijos, proyectos de vacunas. En gran medida porque esos proyectos se habían empezado en la gestión anterior, entonces no, algo que no suele reconocerse, pero claramente lo que se vieron son dos cosas. Primero, que la comunidad científica estaba preparada, había desarrollos competitivos, y segundo, que esos desarrollos llegaban al ciudadano común o se ponían en práctica solo si había una empresa de por medio. En todos los casos, todos los desarrollos que vimos tenían que ver con empresas creadas o por los propios investigadores o asociaciones preexistentes entre los investigadores y las empresas, o algunas que se iniciaron ad hoc, como en este caso de los barbijos y grupos del CONICET. Esto parece algo normal en cualquier país desarrollado, pero en Argentina todavía arrastrábamos una cierta rémora de esta impronta académica de la Academia de Ciencias de París, en la que se formaron de alguna forma ideológicamente nuestros prohombres de la ciencia, como Say y Leloir, que hacían que toda vinculación con el sistema privado fuera algo non santo. Esto no es privativo de Argentina, en muchos países esto llevó décadas de revertir, pero en Argentina, durante toda mi gestión, el énfasis estuvo puesto justamente en eso, en crear instrumentos adecuados para promocionar una interacción eficaz entre la academia y el sistema científico, que funcionó en cuanto al financiamiento, a los logros. Todavía hay una asignatura pendiente, paradójicamente, en que la propia comunidad valore esto. El mayor obstáculo que tienen los investigadores para involucrarse en proyectos prácticos es el temor a que en sus informes sean rechazados porque no publicaron algo en ese periodo. Y esto porque una sencilla razón, porque los evaluadores son gente que generalmente solo publica. Entonces, hay un criterio básico que dice: ningún evaluador usa parámetros según los cuales el mismo quedaría mal parado. Entonces, eso es algo que también tratamos de revertir durante mi gestión. Creamos una tabla aparte para lo que llamamos Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social, que permitía valorar transferencias al medio, pero, digamos, eso lleva años de implementado, pero todavía los investigadores no confían demasiado porque saben que sus pares todavía no han hecho el clic necesario para considerar que un proyecto que llega a solucionar un problema puede ser tanto o más importante que una publicación en una muy buena revista que en definitiva ni siquiera podemos leer sin pagar. Esa es la paradójica situación en la que estuvimos. O sea que desde ese punto de vista yo rescato como una de las pocas cosas positivas que tuvo la pandemia esta valorización. Pero el tema es que después de esta pandemia, o esta crisis sanitaria, mejor dicho, tenemos una crisis económica, que en realidad es el agravamiento de una subyacente. Entonces, con el mismo ahínco que se pone en encontrar soluciones médicas a los problemas, deberíamos poder encarar soluciones a los dos problemas centrales que tiene Argentina, que son eternos: el problema del empleo y el problema de la generación de divisas. Toda la situación crítica de nuestro país deriva de esas dos falencias. Tenemos escaso empleo registrado, esto se refleja en una contribución impositiva menor, más allá del impacto negativo que eso tiene en el propio asalariado, ¿no? Y el tema de que no generamos divisas suficientes para las necesidades de importación que tenemos. O sea, siempre tenemos un déficit comercial que se pagan o
emitiendo o contrayendo deuda. Y sabemos las consecuencias de las dos cosas. Ya no hay otra salida. En algún momento deberíamos decir, bueno, hasta acá llegamos, seamos un país racional, que no pasa la solución digamos, la solución que sabemos que tampoco funciona es disminuir el déficit por el ajuste. Si a uno no le alcanza la plata para vivir, lo que tiene que hacer es cambiar de laburo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Argentina? ¿Qué laburo nuevo va a encontrar Argentina para poder tener ingresos suficientes? ¿Y cómo va a ser para que esos ingresos se distribuyan a través de la generación de empleo? Ahora, Lino, cuando vos planteás todos estos temas, casi te diría que son transversales a cualquier actividad, no solamente la científica, y las variables que no permiten este desarrollo parecen ser siempre las mismas. Falta de estabilidad y falta de reglas claras que tienen que ver con una previsibilidad. Sin previsibilidad es muy difícil avanzar en cualquier tema que vos plantees. Y la previsibilidad te la dan dos factores: reglas claras que tienen que ver con lo legal, ¿no? Con las leyes que en Argentina se respeten para estos inversionistas que si traen dinero, los peores son los mismos argentinos, ¿no? Que son los primeros que no confían en su país, ¿no? Más de un PBI fuera del sistema. Claro, entonces son los mismos argentinos que no confían en el sistema producto de estos dos valores. Imprevisibilidad, que se divide para mí en dos grandes aspectos. Por un lado, la falta de estabilidad legal, la imprevisibilidad legal o la indefensión en la que te podés encontrar por la falta de previsibilidad legal, y por otro lado, la falta de un plan, ¿no? Argentina debería tener una propuesta, un proyecto para contar que Argentina es esto, y el que le gusta viene y te aseguro que lo voy a sostener en el tiempo. ¿Nos van a creer? No, no nos van a creer. ¿Cuándo? ¿Un año? ¿2? ¿3? Después de 10 capaz que te empiezan a creer. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de los países? La previsibilidad se contrasta con el tiempo, ¿no? Vos no podés decir, yo voy a ser previsible. Sí, pero yo creo que el paso previo para todo eso es llegar a una visión más o menos común o consensuada. Y lamentablemente yo percibo que existen en Argentina dos visiones contrapuestas. Una que tiene una impronta fuertemente social, digamos, básicamente el peronismo en sus distintas facciones siempre ha tenido una preocupación por el obrero o el empleado o el trabajador en general, digamos, los planes sociales, atender a los que menos tienen. Lamentablemente esa visión lleva a esta sociedad también a una visión de cabotaje de la Argentina como un país aislado del mundo. Una visión que es tal vez una rémora de los años en que se hablaba del imperialismo yanqui, ¿no? O sea, de alguna manera hay todavía una visión muy obsoleta de cómo funcionan las cosas. Y está claro que no se puede mejorar la situación de los que menos tienen si no generamos ingresos genuinos. Y no hay una visión desarrollista asociada a eso. No se asocia a una generación de empleo productivo, combina sobre todo a exportación, que es lo que nos va a generar divisas. O sea, claro, se percibe la necesidad de redistribuir una cifra que es cada vez menor, porque el PBI de Argentina no varía desde el año 70, entonces, y hay más gente, entonces no podemos mejorar el PBI per cápita de esa forma. Y la otra visión, sí, de inserción en el mundo, pero tal vez con una visión muy de mercado, muy de que es necesario justamente establecer reglas claras y todo se soluciona. Y ya vimos que tampoco pasa eso. Ahora Lino, un estado que sí. No, que te decía que me parece que en línea con lo que decís, hoy, paradójicamente, el país más liberal del mundo es China, porque necesita colocar sus productos en el mundo, que no haya barreras, poder entrar con su negocio al planeta entero, sin protección, digamos. Y Francia, que parece un emblema de la libertad, es un país montado en los subsidios y en sus servicios públicos gratuitos, salud gratuita,
educación gratuita. O sea, lo que uno imagina que debe ser China es completamente al revés. China va hacia... Sí, perdón. Sí, pero pero digo, China, yo no creo que sea un país liberal en sentido estricto, es un país con un Estado muy fuerte que usa las reglas del capitalismo a su favor. Claro. Pero no es un Estado inocente que deja hacer, al contrario, regula todo. Y fíjate lo que le pasó al empresario más exitoso de China, Jack Ma, cuando quiso sacar levemente los pies del plato o hablar de algo distinto a lo que era el discurso oficial. O sea, claro. O sea, usan la ventaja del sistema capitalista de afuera con un Estado muy presente, muy dirigista. Recuerda que los chinos tienen planes que para ellos la táctica son 20 años, la estrategia son 50, 100. O sea, tienen todo muy calculado con una burocracia que avanza de forma inexorable. Como suelen decir los chinos, dice, durante 300 años dejamos que el occidente creyera que podía dominar el mundo. Ya volvimos a la normalidad, ¿no? China fue el país que producía el mayor PBI durante siglos, ¿no? Entonces, yo creo que es un modelo que además no podemos seguir, no nos da con nuestra idiosincrasia, no podemos tener un Estado de esa forma, pero sí Estados que tengan una visión de futuro, que fijen una meta y que la puedan cumplir. Yo siempre vuelvo con una anécdota que no sé si es verídica, pero es verosímil, de Corea del Sur, que me la contó un exministro de Corea del Sur, que me dijo que una vez un periodista de una agencia internacional fue a preguntarle a un alto dirigente qué consultora había hecho el estudio que decía que Corea iba a ser un líder mundial del hardware, ¿no? Cómo habían llegado a esa conclusión, siendo que era un país que producía arroz fundamentalmente, un país agrícola. Y entonces el presidente le dijo, sí, contratamos una consultora muy cara que nos dio 20 motivos por los cuales Corea del Sur jamás iba a liderar la industria del hardware. Fuimos eliminando de a uno, cuando eliminamos el obstáculo 20, éramos los reyes mundiales del hardware. Eso es poco lo que dice Schopenhauer, la voluntad antecede la razón. La razón no te moviliza, vos tenés que tener ganas de hacer algo, tenés que tener ganas de llegar a determinado lugar, y la razón te va a ayudar a encontrar los medios para ir a ese punto. Yo creo que mi visión tanto optimista es que si discutimos al país al que queremos llegar, y no tanto las formas de llegar a ese país, por ahí es más fácil ponernos de acuerdo entre esas dos visiones antagónicas que tenemos en la Argentina. O sea, lo que tenemos... Es como, yo suelo decir, es como si en una familia o dos grupos de amigos salen y dicen, bueno, vamos a la playa. Y uno dice, bueno, está bien, vamos por la 2. No, vamos por la 11, no, o por la 36, o por donde sea. Y discuten eso. Realmente no se pongan de acuerdo. No llegan nunca. Nos encontramos en Mar del Plata, ¿no? Porque ahí estamos de acuerdo que vamos a llegar. Todos queremos ir ahí, digamos. Lo demás es anecdótico. No pongamos en la discusión en por dónde cruzamos la General Paz, sino cómo hacemos para llegar a ese punto. Tal vez no hay tanta disidencia ahí. Lo que pasa es que, digamos, discutir eso implica una vocación de diálogo que no se ve favorecida por la profesión de político. O sea, el político se supone que le paga para resolver problemas, para llevar al país adelante. Pero su sueldo depende de que lo elija, no del éxito de su gestión. No se valora tanto qué es lo que hizo, sino su discurso y cómo su discurso resuena en un electorado del cual él depende. Entonces, ¿qué tenemos? Que los políticos priorizan tener un discurso que despierte adhesiones de sectores con los cuales se identifican, más que en hacer propuestas de futuro, porque siempre hay una elección de por medio, o sea, pasa un año y ya estamos al año siguiente teniendo que decir cosas que ni ellos creen o saben que no son factibles, ¿no? Para poder ganar la elección, que es lo que ellos consideran que es lo mejor. O sea, el problema es que tal vez legítimamente un gobernante piensa que lo mejor para el país es que él siga gobernando, porque es lo mejor que puede ocurrirle. Sí. No siempre es así. Todos piensan lo mismo. La gente cuando elige
elige por todos estos factores que poco tienen que ver con el éxito y tienen que ver con la promesa, el discurso o lo que te cae bien y simpático, sin pensar que lo inmediato es económico, digamos. Pero cuando vos recibís el discurso y estás comprando una promesa, estás comprando variables que no necesariamente tienen que ver, como vos bien decís, con el éxito de la gestión. Tienen que ver con muchísimos otros factores. Sí, tal cual, es lo que vos decís. Y lo que nos faltan son burócratas profesionales. El término burócrata está muy demonizado o devaluado en Argentina. Pero yo también una vez estuve en un estado de la India, está en el medio, que se llama Andhra Pradesh, y me recibe el gobernador, ¿no? Y yo iba a la misión científica, entonces, no sé, se me puse a hablar de la nanotecnología y le expliqué la nanotecnología, ¿no? Como si hubiera aplicado a un gobernador del norte argentino, ¿no? En esos términos. Identificando a este gobernador con ese prototipo. Termino y este gobernador me da una charla sobre los avances de la nanotecnología en el mundo de la India que iba más allá de lo que yo sabía. Entonces yo le digo, bueno, me llama mucho la atención que un político, ¿no?, profesional, sepa tanto de nanotecnología, ¿no? Que se dice, discúlpeme, yo no soy un político, yo soy un burócrata. Políticos son los que están haciendo este desastre de pretender dividir el Estado en dos, que nos llevaría a un Estado inviable de solo 45 millones de personas. Me causó mucha gracia, porque con ese criterio Argentina es inviable como país directamente. O sea, poner una provincia de 45 millones de personas es algo que no tiene ningún sentido. Sí, hay como, falta como ese jamón del sándwich de estos burócratas que no tienen que ver con las elecciones, digamos. Los burócratas, esos sí que son evaluados por su gestión, porque si no los rajan, independientemente de quién gane la elección. El problema es que esos cargos que debían ser ocupados por burócratas profesionales que permanecen de una administración a otra, se han convertido en cargos políticos. Claro. O sea, hay un cambio de administración y viene una cantidad de gente que militó y que legítimamente aspira a tener un sueldo como pago a esa militancia, pero ocupa un cargo técnico para el cual no está calificado. Claro. Entonces, y vienen en muchos casos con esta visión de lo que tan típica de Latinoamérica, que es el síndrome de Adán. Es antes de mí nada, ¿no? Adán era el primero, no había nada, no había otro antes de Adán. No, claro, todos piensan que son Adán, que la administración empezó con ellos y que lo que habían tenía que mirarlo porque no sirve para nada. Sí, ¿no? La base para criticar. Entonces, y eso es muy complicado, y te digo que en mi experiencia demuestra que cuando vos tenés 16 años continuos de gestión, como tuve la suerte de tener yo con el mismo equipo, puedes hacer una cantidad de cosas. Puedes hacer mucho, y que eso es clave. Puede cambiar el gobierno, y cambió de la forma dramática, y sigue el barco porque la gente sabe lo que tiene que hacer, y hay programas que se consensuaron con organismos internacionales de crédito, y que hay que hacerlos y demás, y prácticamente no hubo cambios. O sea, te pueden cerrar la canilla, como ocurrió, pero se completaron una cantidad de cosas porque el rumbo no se modificó. Entonces, yo creo que esto de instaurar una burocracia profesional y ponerla a resguardo de los vaivenes políticos, y decir, bueno, hay tantos cargos políticos que son estos, esto repártaselo después de cada elección como quieran, pero este staff que lleva adelante la política de estos ministerios tiene que seguir de un gobierno a otro. Sacar la militancia o sacar la preferencia política o excluir a los que tienen preferencia política del sector público, ¿no sería de alguna manera una solución? No, yo creo que no. A ver, tampoco caigamos en el otro extremo de subvalorizar la política. O sea, visión política tenemos que tener, pero política en el sentido de planificar a largo plazo y de saber cómo armonizar intereses opuestos. Esa es la base de la política. ¿Cómo evitás que un técnico deje una posición burocrática para dejarle el lugar a otro que no es idóneo? ¿Cómo haces para evitar esto? Bueno, yo creo que hay un mecanismo establecido que son los concursos. Y en la administración pública están. No todos los ministerios lo aplicaron, nosotros concursamos todos los cargos, así todo, algunos, bueno, no perdieron el sueldo, pero los arrinconaron en algún lugar. El mecanismo de concursos es el más idóneo para eso, y hay que respetarlo.
¿no? Como son los concursos universitarios, que es lo que te garantiza la calidad de enseñanza. Sí, cuanto más alto llega el concurso o la idoneidad en los cargos burocráticos, más eficiente es el Estado. No, obviamente, porque digo, hay una cosa que uno aprende en la gestión, que hay reglas que cumplir, que todo me parece muy lindo en el papel y podemos hacer tal o cual cosa, pero cuando ves las limitaciones y los riesgos y las reglamentaciones que existen, que fueron pensadas para que no se cometan errores, para que no haya malversación, para que no haya corrupción, tenés que armonizar la necesidad de cumplir con ese reglamento con una visión de acciones deliberadas que te permitan hacer cosas, ¿no? Y a mí lo que me pasaba es que, bueno, tenía gente en lo que yo confiaba que yo decía, bueno, vamos a hacer otra cosa. Y me decía, no porque vas en cana. Lo vamos a hacer de esta otra manera, hay que hacer esta licitación, esta otra cosa, ¿no? Y atenerse a lo que son las normas, que no te impiden hacer las cosas. O sea, decir el concepto de que la burocracia es un problema que te congela en la situación actual, ¿no? No es así, hay que saber cómo se maneja, ¿no? Ahora, si vos ignorás la regla de la administración pública, estás en un problema. Cuando vamos de lo general, ¿no? De lo general ahora a lo particular, y bueno, nos metemos en lo que a mí me absorbe el 90% de mi día, que es mi proyecto de Biocrop Science con Benjamín Baigros y con vos y con Campos y con Wasner y con etcéteras. Toda la gente estamos intentando subirnos con esta coyuntura para aprovechar, porque muchos de nosotros, salvo los inversionistas, y salvo la empresa que está en Estados Unidos, muchos de nosotros somos argentinos y queremos llevar esto adelante, acá en Argentina. Y vos hablás de estas 4 patas que el proyecto tiene. Somos una empresa sustentable desde el punto de vista económico, somos una empresa sustentable desde el punto de vista medioambiental, somos una empresa que crea trabajo en Argentina buscando asociaciones las máximas posibles con pymes, y además somos una compañía que tiene el género, especialmente en lo que tiene que ver con nuestro trabajo de campo, como un tema también a tratar. O sea, cubrimos toda esta necesidad. ¿Cómo nos instalamos en esta coyuntura con todas estas dificultades? No, yo creo que hay un valor fundamental que tiene la empresa, que es esta visión que yo creo que hay que aplicar en casi todos los órdenes, que es partir de una demanda externa, evaluada, verificada, ¿no? Saber qué es lo que uno va a vender y cómo evoluciona ese mercado, qué posibilidades uno tiene de tener una porción significativa de eso. Bajar a los productores del país, se puede producir a un costo adecuado y en forma ambientalmente sustentable, y llenar todos los eslabones necesarios para que eso se unir el impacto social que tiene darle al pequeño productor una herramienta que le permita generar sus ingresos y permanecer en el territorio en el que nació, y acceder a un mercado que le va a pagar más. Y de alguna forma, esa conjunción de mercado externo con innovación inclusiva es un poco lo que se puede aplicar en una cantidad de regiones del país. Un poco lo que estoy ahora proponiendo al BID como un proyecto con Inagro, porque hay una cantidad de cultivos similares al resino que pueden en distintas regiones cumplir con estos requisitos. Pero lo que hay que hacer es tener una política que permita que eso sea sostenible en el tiempo. Es un poco lo que vos planteabas al principio, que no haya un cambio de reglas. Obviamente, todo está sujeto a cambios en la política monetaria, pero si vos partís de la peor situación, que puede ser cuál fue tu dólar más bajo o tu dólar más alto, y ves que de ese rango, aún con esas oscilaciones, seguís siendo competitivo, bueno, tenés una visión de futuro. Y hay una cantidad de cosas que no se dicen, pero han mejorado. O sea, las herramientas de financiamiento que tiene hoy el Ministerio de Producción para mini pymes, para pequeños productores, son muy buenas. Son créditos incluso de menos del 20% para pequeñas empresas o exportadoras, y con beneficios especiales para empresas de mujeres, cosa que no había, ¿no? Entonces, eso es algo que era una herramienta esencial, porque muchos proyectos se asfixiaban al inicio, porque no hay manera. También es cierto que tenés que compartir esta visión con el inversor, ¿no? Tenés que tener un inversor que salga de la lógica de
no sé qué va a pasar pasado mañana, yo mañana quiero tener el 50% de rédito en dólares. Nosotros seducimos inversores extranjeros, bueno, que tienen sus activos alocados en el mundo y no en Argentina, y nos cuesta muchísimo, a pesar de que podemos proponer herramientas de sustitución de importaciones en Argentina, que sería como pescar en la pecera. A pesar de eso, nos cuesta mucho convencerlos de que aloquen el capital en la Argentina. Ese es un gran desafío. Muchos empresarios, bueno, bajan los brazos y dicen, hagámoslo en otro lado. Nosotros estamos intentando colocar esta compañía en Argentina también para tener una oportunidad, no solo de que Argentina sea un beta tester, que lo hace muy bien Argentina, el testeo. Podemos probar nuestro producto mínimo viable, que probamos en Argentina. Bueno, ahora podemos hacerlo realidad en Argentina, no tenemos que irnos a otro lado, ¿no? El Estado creo que, bueno, sabemos vos y yo que están entusiasmados con el proyecto de la catalizadora, que incluye al ricino, entre otros cultivos, como vos bien decías. ¿Será posible? ¿Conseguiremos avanzar en ese camino? Pues yo creo que sí. Yo siempre digo que conviene ser optimista, no porque haya motivos, sino porque está probado médicamente que los hombres optimistas viven un 15% más y las mujeres optimistas un 25% más. Es más sano. Entonces, yo soy optimista por consejo médico. Pero no, yo creo que, a ver, Argentina es un país que es un país rico en un sentido muy particular. Hay una forma de medir la riqueza que es cuánto tiempo puede vivir una persona sin trabajar, sin que le paguen, ¿no? Cuanto más tiempo puede vivir, más rico es. Si vos no pasás de fin de mes, sos pobre. Si podés vivir 10 años sin laburar, sin que te entre ingresos, y Argentina probó que puede vivir casi décadas sin que le entren ingresos, lo cual es un método muy, muy drástico para demostrar eso. Hasta que cometió falencias serias como tener una política de energía, sobre todo de generación de combustibles, que le impidió abastecerse, y ahí sí, ahí empezó. O sea, la decadencia del último periodo empieza alrededor del 2002 y 2013, cuando tenemos que empezar a importar gas, ¿no? Y son 10.000 millones de dólares anuales que no teníamos, ¿no? Y ahí empieza, yo lo sentí con la función pública, de repente, bueno, se cerró la manguera, la canilla, porque no había dólares. Entonces, pero tiene capacidades. Son pocos países que puede generar casi todo lo que consume. Eso tiene la contracara de creérsela de que se puede vivir con lo nuestro. Eso no es así, porque si no te quedás como a principios del siglo XX, con ese nivel de vida, porque todo lo demás se importa. La tecnología se actualiza. Ningún país puede prescindir del comercio internacional para vivir actualizado. ¿No te parece que vos ves que hay países que tienen como un parámetro, yo diría una estrategia, como una idea que muchas veces a veces es casual, o es arbitraria, o es caprichosa, decir, bueno, nosotros vamos a hacer esto. Y la gente de alguna manera se alinea. Pongo un caso, no sé, el Reino Unido decide no tener plantas automotrices, habiendo generado grandes marcas, y estratégicamente deciden que no, y el país se alinea, o sea, no quemaron el Reino Unido porque el Reino Unido decidió no tener más autos. Chile decide no tener industria automotriz, y es un país que funciona. O sea, son decisiones estratégicas que alguien, repito, quizás caprichosamente las toma como para focalizar, ¿no? No nos falta foco. Nosotros no creemos que podemos siempre hacer de todo. Es que en un momento podíamos, o sea, ¿por qué se sigue haciendo autos en Argentina? Porque en un momento fuimos buenos haciendo autos. Teníamos, algunos recordarán, Industrias Kaiser de Argentina, había autos que se fabricaban acá. Hoy armamos autos, Lino, ¿no? Los por eso, hoy armamos, pero eso que no, el que se hubiera hecho incluso un auto argentino, que tuviéramos la fábrica de válvulas que le vendía Ferrari, la válvula como la de Vaso ahí en Santa Fe, nos hizo creer que éramos buenos con eso. Pero si no innovás, dejás de ser bueno muy poco tiempo.
Claro. Entonces lo que pasó es que de repente no era necesario fabricar motores enteros, sino partes, y cada vez las partes se fabrican acá, pero el día de mañana las fabrica Tailandia y fuiste. Entonces, no es una decisión estratégica seguir siendo productor de automotores si no tenés en claro cómo te vas a actualizar. Y dentro de 10 o 15 años, cuando los autos sean eléctricos, tenés que preguntarte dónde vas a meter las válvulas. Entonces, y eso requiere de gente que esté pensando no la elección de medio término, sino en los próximos 20 años. Lamentablemente, no tenemos generaciones como las que supimos tener a mediados del siglo XIX, a principios del siglo, o fin del siglo XX, que pensaron a un país de largo plazo. Creo que la última vez debe haber sido la generación del 80. No la podés poner en el contexto de lo que es ahora, obviamente, te parecía algo inadmisible esa visión, pero era la visión del mundo que primaba, ¿no? Y la pensaron sin un modelo de inclusión, por eso se les pinchó, porque pues no consideraron que el modelo agroexportador exclusivo podía mantener una paz social eternamente, y por eso surge el peronismo, porque se comieron esa parte, ¿no? Y el peronismo surge con otro proyecto a largo plazo, más industrialista, más con un Estado mucho más presente, que también todos tienen fecha de vencimiento. Si no los actualizás, hay una obsolescencia programada de la política que nadie toma en cuenta. Sí, los países, para no irnos a lugares, distintos lugares del mundo, los países de alrededor nos están mirando como para poder tomar nuestras capacidades, para poder aprovechar las fortalezas que tenemos y darle a nuestra gente, que hoy es lo que más importante tenemos, ¿no? Los recursos humanos, darles un lugar como para alojarlos o alocarlos en sus proyectos y que lleve hoy una persona que es capaz de vender sus servicios al mundo desde Argentina, del software o en distintos tipos de actividades donde se aplican horas de alta calidad, son muy atractivos para los países de alrededor, porque vos te llevas un señor de esos y de un día para otro empezás a multiplicar tu PBI en forma inmediata, sin poner un ladrillo y sin fabricar, sin hacer una fábrica, digamos, ¿no? No, obviamente, digo, acá yo creo que hay dos caminos que tenemos que tomar simultáneamente, porque, volviendo al tema inicial de la generación de empleo, vos podés generar empleo en lo que se denomina economía del conocimiento, ¿no? La biotecnología, el software, sobre todo, más, que es cada vez una industria de servicios. Cada vez más chicos están laburando para afuera y cobrando afuera, lo cual implica, por un lado, la alta calidad de los recursos humanos, segundo, que ese modelo no funciona, así no están pagando impuestos acá, tarde o temprano se van a ir a otro país, porque les va a resultar más cómodo laburar en el mismo lugar del que le esté pagando, salvo que lo hagas como hace Israel. Israel vive de generar conocimiento para el mundo. Israel vive, me decía un amigo, por Israel, este país vive de 250.000 técnicos y científicos, y lo que damos son servicios. Vos fíjate qué tenés en tu casa que diga Made in Israel. Nada. Yo lo único que tengo de Made in Israel es el Waze, mi teléfono, y unos almohadones de piel de camello hechos por algunos palestinos. Pero no hay manufactura israelí, salvo la industria armamentística, ¿no? Ahí tenés un desarrollo. Pero tenés toda una población que no tiene trabajo de calidad. No es un modelo extrapolable. Entonces acá vos podés tener una élite, si se quiere, porque es la que pudo estudiar y demás, que puede trabajar y cobrar en dólares para afuera. Tenés que ver la manera de que pueda cobrar esos dólares acá y pagar un impuesto. O sea, si vos, en lugar de esta abismal diferencia que tenés entre el dólar blue y el otro, te permitías cobrar más cerca del blue, pero pagando un 10 o un 20% de impuestos acá, la gente lo haría, porque quiere vivir acá, ¿no? Tal cual. Pero ¿qué pasa con el 57% de la población que no tiene educación? Con gente que no tiene, no ya educación, no tiene ejemplo de alguien que trabajó en su familia durante 3 generaciones, ni su abuelo lo vio trabajar. ¿Cómo recuperás a esa gente? No es gente que no quiera trabajar,
no tiene la cultura, tenés que recuperarla para un sentido de rigurosidad en su vida cotidiana que no tiene. Y la otra es ver de qué manera se puede revertir esta migración hacia las grandes ciudades que hoy no dan alternativa laboral a esa gente. En la medida que baja la actividad industrial, este modelo que vos venías acá, te haces una casita en Ramos Mejía y trabajabas para la gran empresa de lo que fuera, no existe más. Entonces, y sí hay posibilidad de crear empleo a partir de la nueva agricultura en las economías regionales. Y es un problema que no tenemos nosotros solamente, lo tiene Corea. A Corea le pasa que todos los jóvenes se fueron a las grandes ciudades a trabajar, LG, Samsung y demás. El padre se quedó en la granja, el padre envejeció, ya no quiere trabajar en la granja, no hay nadie que le produzca el alimento. Y no lo vas a resolver con las granjas verticales en Seúl. Entonces están reinventando el concepto de farmpreneur, el emprendedor de la granja, que es algo atractivo, que está bueno irte a vivir al campo con tu familia y producir con tecnología novedosa alimentos de calidad. Bueno, o sea, que es un modelo en Estados Unidos, vos vas a cualquier campo y parece que estás en un laboratorio, ¿no? Y en Europa también. Por eso, y lo que pasa, bueno, también lo tenés en Italia. La ventaja que en Italia la persona puede trabajar en la fábrica y el fin de semana se va hace 20 kilómetros y está en su finca produciendo tomate. Claro, ¿no? Claro. Acá no podés, ¿no? Porque el país tiene otra dimensión. Otra dimensión, tal cual. Yo creo que el tema de industrializar la ruralidad, que fue un eslogan que circuló por un tiempo y de repente decayó, sigue siendo válido. Y es un poco el sentido de este proyecto de inversiones en innovación inclusiva en Argentina. Yo creo que hay oportunidades porque hay fondos para proyectos que tengan impacto social y fondos de magnitud, porque el mundo desarrollado toma conciencia de que no se puede mantener esas asimetrías eternamente, que tarde o temprano esto lleva a una crisis política, ¿no? Que no le conviene a nadie. Porque ¿por qué no hay más guerras? Porque es más negocio vender comida, insumos y demás que armamento. Claro. ¿No? Que de repente tuvimos una iluminación ética, ¿no? Las ganas de pelearse con el otro las siguen teniendo la gente. Sí. No hay que matar consumidores. No hay que matar consumidores, exactamente. Y la otra cosa que también está clara, que mucha gente dice, bueno, los robots nos van a reemplazar a todos, se va a acabar el trabajo. Pero hay una cosa que el robot jamás va a poder hacer, que es ser consumidor. Consumir algo. El robot no compra nada. Y si no compra nada, no te sirve tener un robot. Claro. Entonces, de alguna manera... Vamos, lo que hablamos ya en alguna otra reunión, al plan mundial, ¿no? Donde le vas a tener que dar plata a la gente para que salga a consumir algo. Si los robots resuelven... Un sistema ficticio de asignación universal, o lo que sea, o le vas a pagar por cuidar a la gente, o va a haber actividades que hoy son de menor nivel, pero que van a ser revalorizadas para poder mantener la rueda girando. Claro, tal cual. Bueno, Lino, te agradezco mucho, un placer, un placer tenerte todo el tiempo. Ojalá que podamos hacerlo constantemente, tus obligaciones, nuestra empresa, el día a día nos impide tener estos espacios de reflexión que yo quería tener con vos porque me parece como central intentar, ¿no? Nosotros en nuestro desafío de BioCrop Science, intentar, y qué mejor lugar que Argentina Productiva, de que Argentina sea un lugar para mostrar esto, ¿no? Con todas estas particularidades, ventajas y desventajas, ¿no? Bueno, un placer como siempre. Gracias, Lino, gracias. Un abrazo y seguimos en contacto. Gracias.